Amén. Dios te bendiga, mi amado. Dios te guarde en este día precioso, en este miércoles poderoso, delante de la presencia de Dios. Miércoles de culto, miércoles de servicios, hoy en la iglesia, miércoles de alabanza. Amén. Este precioso día, al final del día, en la tarde, noche, tendremos nuestro culto poderoso a través de la página Iglesia Pentecostal Montioret. En Facebook a las 8 de la tarde, hora España, 20 horas tendremos culto. Y hoy quiero una vez más bendecirte y saludarte en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablarte una palabra poderosa, gloria a Dios, en este miércoles. Amén, este miércoles 10 de enero de 2024, gloria a Dios. Para Dios poder bendecirme. Amén. Para Dios poder bendecirme. ¿Qué necesito para que Dios me pueda bendecir? ¿Qué necesito, pastor, para que Dios me pueda ayudar? ¿Qué necesito para ver la mano de Dios a mi favor? ¿Qué necesito para que Dios se glorifique en mi vida? Y entre muchas cosas, amado, amada de mi corazón, que pueden existir, que podríamos llenar, digamos, a requisitos espirituales para que Dios nos pueda bendecir. Hay cosas, amén, que no dejan que Dios nos bendiga. Hay cosas que no dejan que Dios nos bendiga. Y también quiero primeramente, antes de continuar, aclararte que a veces tenemos un concepto de que la bendición de Dios es solamente lo material, digamos, ¿verdad? O lo económico, y está bien. Dios te puede bendecir con una bendición financiera, digamos. Dios te puede bendecir con un terreno, con una casa, con algo material, con un buen carro, un buen coche. A los que son de Latinoamérica, un buen carro. Aquí en Europa, España, un buen coche, ¿verdad? Dios te puede bendecir con un buen proyecto que se haga realidad, que tú estés pensando, soñando, planeando y caminando con Dios. Dios puede hacerlo realidad, un ministerio, ¿verdad? Una bendición, una promoción. Pero quiero decirte que la bendición de Dios no solamente se trata de dinero, ¿no? También la bendición de Dios equivale a tener paz, tener tranquilidad, tener tus hijos realizados, tener alegría, tener gozo, ¿verdad? Y la Biblia dice en Proverbio capítulo 28, versículo 13, Proverbio capítulo 28, versículo 13, estoy hablando hoy para Dios poder bendecirme. ¿Qué necesito para que Dios me bendiga? Y Proverbio 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. En Dios, usted sabe como un buen lector de la Biblia, que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es santo. Él es perfecto. Él es un juez justo. Por lo tanto, Dios demanda que su pueblo, sus seguidores, sus siervos y siervas, andemos en santidad, andemos en justicia, vivamos para Él. Entonces, cuando usted o mi persona nos dedicamos a encubrir pecado, dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará. Dios no puede bendecir a alguien que encubre sus pecados. Dios no puede bendecir a alguien cuando va a orar, ha hecho algo malo y no lo confiesa y pide perdón a Dios. Recuerda que la Biblia habla que si pecamos tenemos a Jesucristo nuestro abogado, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Cuando oramos, ¿verdad? Entonces es importante reconocer que el encubrir el pecado no va a dejar que Dios nos bendiga. El encubrir el pecado no va a dejar que Dios extienda su mano, que Dios te promocione, que Dios se glorifique en tu vida, que Dios te use como Él quiere. El encubrir el pecado no dejará que Dios cumpla su palabra en tu vida y en la mía. Por lo tanto, amados, si hay algo que quiero explicarte hoy y bendecirte con esta poderosa palabra, para Dios poder bendecirme, yo necesito apartarme del pecado. Yo necesito confesar el pecado. Yo sé que somos seres imperfectos, pecadores de nacimiento. Pero tenemos a Jesucristo que si nos humillamos, si confesamos el pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice Proverbio 28:13, una traducción diferente en traducción lenguaje actual, la Biblia. Quien esconde sus pecados jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Hay gente que quizás esté en una situación, en un dilema,
que no ve la mano de Dios, que no escucha la voz de Dios, que Dios conmigo ya yo no lo siento, que Dios no me bendice. Y yo entiendo que en lo que he llamado el desierto, Dios puede cerrarte puertas, digamos, y meterte a un proceso. Eso es algo aparte, ¿verdad? Y en ese tiempo tú no recibes algo que tú necesitas, tú no recibes de pronto lo que estás anhelando, pero esto es algo aparte de cuando una gente sabe que está en pecado y no confiesa. Es decir, Dios no puede bendecir a alguien que esconde un pecado o una falta. Dios no se contradice porque Dios es santo, Dios es perfecto. Para Dios poder bendecirme, yo debo confesar mi pecado y yo debo alejarme del pecado y dejarlo. Alguien dijo esto: de nada sirve negar o excusar el pecado, echando la culpa a otros. La propia conciencia le acusará. Mientras el paciente oculta su mal, no puede esperar remedio. Dios perdona solo al que confiesa sus pecados y los abandona. Pues una confesión sin arrepentimiento, sin firme propósito de la enmienda, equivale a hipocresía o a engañarse a sí mismo. Dios no puede bendecir, Dios no puede ayudar, Dios no puede prosperar, Dios no puede levantar a alguien que comete un pecado, lo oculta, no lo confiesa y tampoco lo deja. Entonces, esta palabra es para animarte, para bendecirte, para animarnos a que si le fallamos a Dios, el próximo tiempo de oración que tengamos en ese día, doblemos rodillas y digamos: Señor, perdóname porque te he ofendido, perdóname porque te he fallado. De hecho, en mi persona cada día he aprendido a hacerlo, que cada vez que voy a orar al Señor, yo le digo las veces que sea en el día: Señor, perdóname si te he fallado en palabras, en hechos o en pensamiento. Yo no quiero que me haya pecado oculto sin confesar, que me detenga tu bendición. Porque, amado, el deseo de Dios es bendecirte. El deseo de Dios es prosperarte. El deseo de Dios es usarte. El deseo de Dios es glorificarse a través de ti, en tu entorno, en tu vida, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. El deseo de Dios es exhibirte con poder y bendecirte en todo lo que tú emprendas. Pero el ocultar un pecado, el no dejar el pecado, entonces impide que Dios se glorifique en la persona, que Dios abra puertas. Y aquí, para finalizar en esta palabra de poder, en este miércoles poderoso, para Dios poder bendecirme, yo debo confesar mi pecado, apartarme del pecado, abandonarlo literalmente y consagrarme hacia Dios. En Salmos 32, versículo 3-4, habló del salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras más ocultemos, nos callemos y no confesemos ese pecado, esa maldad, ese error, porque recuerda que perfecto solamente es Dios y los ángeles. Pero todo el que está bajo el cielo, todo hombre o mujer, somos todos pecadores, todos fallamos, todos mentimos. El día que intentamos andar en mejor santidad es donde más fallamos, gloria a Dios. Pero gracias a Jesucristo, al Santo de Israel, que tenemos la rodilla y tenemos la oración para presentarnos de nuevo. Perdóname, Señor, porque te he fallado. No lo quiero volver a hacer jamás. Y hoy me rindo a ti. Y hoy abandono ese acto mal que yo sé que no te gustó. Así que, amado, cerrando, para Dios poder bendecirme, yo debo confesar mis pecados y yo debo apartarme de ellos. Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte, pero hay que tener cuenta, porque a veces hay cosas guardadas, falta de perdón, de pronto algo que yo hice, de pronto una enemistad que tengo, de pronto me molesté tanto con mi esposa que no le pedí perdón, que no me humillé, o a un hermano, a un familiar, a un hermano en la iglesia. Entonces, hermano, hay que estar a cuentas con todo el mundo, y si usted falla, tiene a Jesús para que le perdone y se levanta y siga caminando y no vuelva a hacer lo malo, para que Dios pueda bendecirte y para que Dios pueda usarte con poder y con victoria. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día miércoles en la presencia del Señor y que Dios te use. Y si hay algo guardado, confiésalo en oración en tu altar íntimo y Dios te va a bendecir y Dios te va a usar. Dios te bendiga.